Bueno, este video pretende explicar cómo se puede trabajar cuando los triángulos no son rectángulos. Los videos anteriores, los triángulos con los cuales habíamos trabajado eran triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo son? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un río, un árbol en una de sus márgenes. El ancho del río lo he indicado como el segmento OC o CO, el árbol como el segmento AO. ¿Y qué pasa si disponemos de esta distancia de la otra margen del río? Caminamos hacia el punto B, esta distancia es 25 metros y supongamos que conocemos el ángulo que estoy señalando, el ACO de 40 grados. Este es de 90 grados, se supone que el árbol lo estamos imaginando que está perpendicular al suelo y supongamos que este ángulo, el ABC, es de 17 grados. Nos están pidiendo averiguar el ancho del río y la altura del árbol. El árbol también lo vamos a indicar con la letra A mayúscula y el río, el ancho del río, con la R mayúscula. Bien. Como podemos ver, tenemos un triángulo rectángulo aquí, pero por ejemplo si vemos el BCA, este triángulo no es rectángulo. Bueno, vamos a mirar los siguientes triángulos. El triángulo AOC y vamos a mirar el triángulo AOB. Miramos el triángulo rectángulo más pequeño y el triángulo rectángulo más grande. Estos sí son triángulos rectángulos. Es como que imaginariamente nos estamos imaginando que este segmento no está. Bien, ¿qué podemos decir, por ejemplo, en el triángulo AOC? Podemos decir que la tangente de 40 es lo mismo que la altura del árbol sobre el ancho del río. Aquí está expresada. ¿Qué podemos decir en el triángulo AOB? Podemos decir que la tangente de 17 es el árbol sobre el segmento BO. Este segmento BO, que lo tengo aquí escrito, es la suma de 25 metros, que es de B hasta C, más el río. Es este segmento, es esta que está aquí, que la estoy marcando. Bien, supongamos que disponemos de la calculadora, sabemos que aproximadamente la tangente de 40 es 0,84, es árbol sobre río. Supongamos que usamos la calculadora, disponemos de ella, la tangente de 17 grados es 0,31 y es igual a el árbol sobre 25 más el río. Acá no he colocado la unidad de metros para no sobrecargar las ecuaciones que nos queden planteadas y poner metros en el resultado final. Esto que está en este recuadro es un sistema que es de dos ecuaciones con dos incógnitas, el árbol y el río. Bien, conocemos varios métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso yo he elegido el método de igualación. ¿Qué vamos a igualar? A de la segunda ecuación con A de la primera. En este caso, A de la primera ecuación es 0,84 por el río. Aquí está, sale de esta ecuación que estoy señalando. Y en este caso, A lo he despejado haciendo 0,31 por el divisor que pasó multiplicando. Entre paréntesis, 25 más R. Luego distribuyo, si tengo la ayuda de la calculadora, hago la cuenta de 0,31 por 25 más 0,31 por R. Ahora, estos dos valores de A son iguales, entonces usando el método de igualación los vamos a igualar. Nos queda la incógnita R en el primer miembro, llevamos la incógnita R del segundo miembro al primero, efectuamos esta cuenta
Y ahora, como queremos despejar R, pasamos dividiendo el 0,53 al 7,75. Así despejamos R. Una vez que tenemos el ancho del río, lo podemos reemplazar aquí o aquí, en la que nos resulte más conveniente para poder despejar. Resulta más conveniente despejar el valor de A en esta ecuación reemplazando el río por 14,62. Cuando lo paso multiplicando a 0,84 obtenemos 12,28 metros. Entonces, en este caso hemos resuelto un problema de trigonometría ayudándonos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde nuestras incógnitas eran el árbol y el río. Ahora vamos a ver si podemos aprender algo, algún resultado que nos permita a nosotros poder trabajar sin necesidad de recurrir a un método algebraico que es el de sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con el método de igualación. Supongamos que tenemos el mismo ejemplo. Acá, si sabemos, vamos a agregar los datos que sabemos. Sabemos que el ABC es 17 grados, que el BCA es 140 grados, porque es lo que le falta para llegar a 180, y sabemos que el BAC es 23, porque si sabemos 17 grados, 140, sabemos también 23 grados, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Bien, hay un resultado conocido llamado el teorema del seno, que tiene su demostración. No lo haremos en este video. En este video lo vamos a utilizar, que dice lo siguiente, que en todo triángulo tenemos la siguiente igualdad. Un lado dividido el seno del ángulo opuesto es lo mismo que otro lado sobre el seno del ángulo opuesto igual al tercer lado sobre el seno del ángulo opuesto. Yo en este caso entonces hemos escrito BC sobre el seno de este ángulo que es 23 grados es igual al segmento AC sobre el seno de 17 grados igual al segmento AB sobre el seno de 140. Bien, ¿qué sabemos de aquí? Sabemos que el segmento BC es 25 metros. El seno de 23 grados lo sabemos por calculadora. Es lo mismo que el segmento AC sobre el seno de 17 grados. Ahora vamos a despejar el segmento AC pasando el seno de 17 grados multiplicando a 25 metros. Hacemos esta cuenta y nos sale que el segmento AC es de 18,71 metros. Este segmento AC no lo habíamos averiguado cuando lo resolvimos de manera algebraica. Ahora, ¿por qué es útil este segmento? Porque en este triángulo rectángulo AOC, si yo tengo entonces un ángulo, otro ángulo que va a ser de 50 grados y tengo su hipotenusa que acabo de averiguar, ya puedo trabajar con la trigonometría básica. ¿Cómo? Sabemos que el seno de 40 grados es igual al árbol sobre el segmento AC. Luego reemplazo el segmento AC porque lo que acabamos de averiguar. Despejamos A, pasamos multiplicando, entonces el árbol es aproximadamente 12,03 metros. Muy similar, cambian solamente los decimales con lo que habíamos obtenido anteriormente. Con respecto al río, vamos a usar el coseno de 40, que es el río sobre la hipotenusa. Despejamos el río, pasamos multiplicando, recordamos que la hipotenusa la acabamos de averiguar y de esta manera el río es 14,33 metros, muy similar al valor obtenido cuando lo resolvimos de manera algebraica.
Bueno, ahora vamos a trabajar con otra situación. ¿Qué pasa si en un triángulo, en principio no rectángulo, conocemos las medidas de sus tres lados y deseamos conocer los ángulos, sus tres ángulos? Cuando escribimos el teorema del seno, que conocimos y aprendimos recién, tendríamos lo siguiente, que el segmento AB sobre el seno del ángulo opuesto, que sería sobre el seno del ángulo C, es lo mismo que BC sobre el seno del ángulo A, es igual a AC sobre el seno del ángulo B. Cuando reemplazamos a AB por 6 centímetros, a BC por 4 centímetros y a AC por 9 centímetros, obtenemos esta igualdad. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos manera, si queremos despejar, usamos por ejemplo esta igualdad que estoy señalando, no tenemos manera de despejar porque estamos teniendo dos incógnitas. Si queremos trabajar con esta igualdad que estoy señalando, tenemos dos incógnitas también. Y si queremos trabajar la primera con la tercera, no tenemos manera de averiguar porque estamos con una igualdad y dos incógnitas. Entonces existe un teorema, conocido como teorema del coseno, que dice lo siguiente, que un lado al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado menos dos veces el producto de los dos lados, por el coseno del ángulo que ellos forman. Veamos lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. El segmento AB al cuadrado es igual a el AC al cuadrado más el BC al cuadrado menos dos veces a los segmentos AC por BC por el coseno del ángulo que estos dos lados forman, que es el ángulo C. Esto también vale si queremos averiguar el segmento BC o si queremos trabajar con el segmento AB, AC. Acá tenemos las igualdades en el teorema del coseno, la 1, la 2 y la 3, una para cada lado. Ahora, veamos entonces en este ejemplo. Trabajemos con la primera. Entonces tenemos que 6 centímetros al cuadrado es lo mismo que 9 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado menos 2 por 9 centímetros por 4 centímetros por el coseno del ángulo que ellos dos forman, que es el ángulo C. Entonces tenemos 6 al cuadrado es 36, el 9 al cuadrado pasa restando 81, el 4 al cuadrado pasa restando 16, 9 por 4 es 36, por 2 es 72. Mucha atención porque hay un signo negativo aquí por coseno del ángulo C. Bien, 36 menos 81 menos 16 es menos 61 y este factor menos 72 centímetros al cuadrado pasa dividiendo. Simplificamos, menos dividido menos es más, 61 dividido 72, lo trabajamos con la ayuda de la calculadora y ese resultado es 0,85. Ahora también a la calculadora le pedimos cuál puede ser un ángulo cuyo coseno sea 0,85 y nos dice que el ángulo puede ser aproximadamente 32 grados. Bien, entonces ya tenemos el valor de uno de los ángulos. Ahora podemos usar ese valor y si trabajamos nuevamente en las siguientes dos igualdades del teorema del coseno o lo reemplazamos en el teorema del seno diciendo lo siguiente: 6 centímetros, que es el segmento AB, sobre el seno del ángulo C, que lo acabamos de averiguar que es 32 grados, es lo mismo que el segmento BC, que es 4 centímetros, sobre el seno del ángulo A. Esta es nuestra incógnita, nosotros queremos averiguar cuánto vale A. Entonces pasamos multiplicando el seno del ángulo A
a la izquierda al 6 y el seno de 32 multiplicando a 4 centímetros en el segundo miembro. Ahora despejamos el seno de A, es 4 centímetros por el seno de 32 sobre 6 centímetros. Si hacemos esta cuenta nos da aproximadamente 0,35. Con la ayuda de la calculadora sabremos que el ángulo A es aproximadamente de 21 grados. Ahora ya tenemos 32 y 21, nos podemos hacer lo siguiente: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, por lo tanto lo que le falta a 32 grados y a 21 grados para llegar a los 180 es 113 grados. Y de esta manera se han averiguado los tres ángulos. Entonces, en este video lo que se pretende trabajar con el teorema del seno y el teorema del coseno es cómo trabajamos con aquellos ángulos, con aquellos triángulos que no tienen un ángulo recto. Fíjense que si este hubiese sido recto, justamente nos hubiese quedado lo siguiente, que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, y esta parte, como el ángulo sería de 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, entonces este término no estaría y nos quedaría el teorema de Pitágoras en ese caso particular. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos.